Y en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este simposio y por la invitación a presentar. Hoy hablaré sobre una investigación centrada en el desarrollo de nuevos métodos estadísticos para los estudios arqueometalúrgicos y su aplicación a la orfebrería prehispánica proveniente de Colombia, en particular de la región Muisca. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todos los colaboradores que participaron en este proyecto y sin los cuales no habría sido posible: Enrico y Marcos de la Universidad de Cambridge y María Alicia, Juanita y Lina del Museo del Oro en Bogotá. Espero cumplir dos objetivos principales con la presentación de hoy. Uno es presentarles los nuevos métodos bayesianos que desarrollé para modelar los datos composicionales, y argumento que estos métodos son estadísticamente más robustos que las soluciones previas dentro del campo. Sin embargo, hoy no tendré tiempo de enfocarme en los detalles estadísticos, pero en cambio hablaré sobre cómo estos métodos nos permiten modelar la variabilidad en nuestros datos a nuevas escalas de análisis y así ofrecer nuevas perspectivas sobre la organización de la producción artesanal en el pasado. Y lo haré presentándoles un caso de estudio sobre la metalurgia muisca de la Cordillera Oriental de Colombia, con la región de interés mostrada en rojo en el mapa de esta diapositiva. El otro objetivo, entonces, es compartir con ustedes los resultados arqueológicos de esta investigación, especialmente sobre el intercambio de oro a través de la región muisca. Y sus habitantes utilizaron el oro importado para fabricar dos tipos de orfebrería: adornos y figuras votivas. Y aquí pueden ver ejemplos de las dos clases. Y las figuras votivas se depositaban a lo largo de tiempo y el espacio como ofrendas religiosas y a menudo fueron combinadas con otros materiales. Las fuentes etnohistóricas del siglo XVI indican que todos los sectores de la sociedad tenían acceso a ellas. Por otro lado, parece que los adornos fabricados de metal, como los por la derecha, eran utilizados por un menor sector de la sociedad o por individuos de más alto estatus social y político. En cuanto al caso, el uso del metal para ambas clases estaba ligado a las estructuras sociales, políticas y religiosas de la sociedad. Para comprender mejor el rol de los metales en esta sociedad, por supuesto, investigaciones previas ya han aplicado métodos científicos a su estudio, ya que los análisis químicos permiten investigar el origen y las características de los metales. Esto, a su vez, nos informa sobre las decisiones tomadas por los orfebres y los consumidores de la orfebrería en el pasado. Aquí se ven las composiciones de la orfebrería muisca en un diagrama ternario que muestra las proporciones relativas de las principales materias primas de oro, plata y cobre en cada objeto en el conjunto. Entonces, a escala regional, las investigaciones previas han mostrado que todas las posibles combinaciones de oro argentífero y cobre están representadas. El contenido de cobre fue manipulado intencionalmente por razones culturales, mientras que la plata está presente como una impureza, como en Costa Rica y Panamá. Pero esto, y dado que no tenemos evidencia de que los muiscas separaban el oro de la plata, las proporciones de plata en oro sirven como indicadores de las diferentes fuentes geológicas de su origen. Al mismo tiempo, además de la escala global, investigaciones previas han identificado patrones en escalas locales. Por ejemplo, en el conjunto del Chocó, mostrado en esta diapositiva,
pueden ver un caso que sugiere la intención de producir aleaciones con proporciones similares de cobre por alguna razón u otra, mientras que en el caso de Mengni, por su parte, tenemos composiciones que sugieren la intención de producir aleaciones muy diferentes. Y como tal, esto pareciera implicar que tenemos adopción de diferentes prácticas de producción artesanal en nuestros casos. Pero, naturalmente, ambas escalas son muy valiosas para entender mejor el mundo del muisca. Pero es posible que hay más por aprender sobre los factores y la diversidad de las prácticas de producción artesanal al considerar ambas escalas de manera conjunta. Disculpa. A un lado, los artesanos y los consumidores en el pasado operaban dentro de sus contextos sociales y históricos, y por eso los procesos de la escala local no se pueden entender completamente sin considerar los sistemas sociales y tecnológicos más amplios de producción. Y por otro lado, solo considerar los patrones globales o regionales oculta los patrones de la escala local, por agregar todas las composiciones en un grupo homogéneo. Entonces, por eso en mi doctorado desarrollé una nueva metodología para estudios científicos de producción artesanal que nos permite hacer exactamente esto: modelar ambas escalas de manera simultánea, mientras que también tiene en cuenta la naturaleza composicional de los datos modelados al utilizar la distribución beta. Como dije anteriormente, no pasaré tiempo aquí explicando los detalles estadísticos, pero sí espero mostrarles cómo estos métodos pueden proporcionar nuevas perspectivas sobre las actividades metalúrgicas. Lo importante es que, al considerar variación a la escala local y regional simultáneamente, podemos entender mejor los procesos de estandarización o su ausencia en las prácticas de producción artesanal, y esto nos permite identificar si la variación total en los datos se explica por prácticas culturales compartidas o por decisiones tomadas a nivel local que varían entre sí. Y aquí tenemos un ejemplo hipotético sobre diferentes composiciones de los artefactos y de las densidades de las composiciones en cada conjunto, pero no les explicaré el ejemplo hipotético en más detalle porque no tengo tanto tiempo, pero les refiero al artículo en esta diapositiva si tienen un interés en esto. Ahora les presentaré los resultados de la aplicación de este tipo de modelado a la orfebrería muisca. En particular, discutiré los hallazgos de una investigación que se enfocó en comprender mejor las decisiones de suministro y procesamiento de oro entre los muiscas. Sabemos que el oro no es presente en la cordillera oriental geológicamente, y gracias a las fuentes etnohistóricas también sabemos que después de ser importado a la región muisca, el oro era llevado a los mercados por intermedios. Las fuentes conocidas de oro geológico cerca de la región están mostradas en un mapa que no podemos ver por alguna razón u otra, pero como pueden ver en el mapa más pequeño, no hay oro en la región de interés. Entonces, tradicionalmente en la arqueología, el valor primario de estos materiales foráneos, como el oro importado, suele enmarcarse en su origen extranjero o en su estatus exótico.
No obstante, a menudo esto es el resultado, argumentamos, de la facilidad para detectar los movimientos de larga distancia. Y comprender mejor movimientos intrarregionales es clave para entender la incorporación de materiales foráneos en las ontologías locales. Y entonces, antes de esta investigación, no supimos tanto sobre cómo el oro cambiaba de manos y circulaba dentro de la región. Y para entender estos patrones mejor, modelamos los datos composicionales sobre la orfebrería, en particular las proporciones de plata en oro, como huellas geoquímicas de las diferentes fuentes de oro representadas. Enfocamos nuestra investigación en ambos tipos de objetos de oro, los utilizados como adornos personales y las figuras votivas, con un interés adicional en diferencias posibles en la circulación del oro para su fabricación. Y estos diagramas muestran las predicciones del modelo sobre las proporciones de plata en el oro en cada municipio de procedencia. En nuestro conjunto de datos, el eje X representa cada municipio y el eje Y muestra las predicciones de estas proporciones. Y como se pueden observar, los resultados sugieren que existe una notable variabilidad en los tipos de oro argentífero empleados para la fabricación de los objetos metálicos, en particular en el caso de las figuras votivas, con contenidos de plata en el oro que varían entre el 10 y casi el 30% en peso. Y esto indica que el oro fue importado a la región desde una variedad de fuentes geológicas distintas, en lugar de provenir exclusivamente de ubicaciones específicas, en lugar de ser importadas a través de redes de intercambio restringidas. Al mismo tiempo, parece que los orfebres a menudo utilizaban fuentes o tipos similares de oro para fabricar ambos tipos, y que los adornos personales muestran menor variabilidad composicional que las figuras votivas. Y en esta diapositiva les muestro los mismos resultados a través del espacio en unos mapas. De nuevo, como pueden observar, los tipos de oro empleados en las figuras votivas son más variables y de los adornos mucho más homogéneos. ¿Y cómo podemos interpretar esto? Pues por un lado, la variabilidad en las figuras votivas sugiere que el oro proviene de nuevo de diferentes fuentes geológicas y podría indicar que el acceso al oro estaba garantizado por amplias redes de intercambio. Y por otro lado, la menor variabilidad en los adornos podría sugerir quizás una mayor regulación en las redes de intercambio de oro, o una mayor mezcla de las diferentes fuentes de oro utilizadas en su producción. El modelado también nos permite estudiar la presencia de las correlaciones entre los datos de composición y cualquier otro factor que pudiera tener importancia en el pasado en términos del comportamiento humano. Por ejemplo, ya les he mostrado los resultados de cómo varían las composiciones como función del tipo del objeto, como un adorno o una figura votiva. Pero también podemos modelar cómo cambian composiciones en función de, por ejemplo, la distancia a las fuentes primarias de oro, o en este caso, en función de sus tamaños. Lo hicimos porque, si bien las figuras votivas eran consumidas por amplios sectores de la sociedad, también parece que algunos individuos eran capaces de acumular mayores cantidades de metal, como lo sugiere no solo su mayor tamaño, sino también su iconografía, como en el caso de la famosa balsa muestra. Entonces, también resultó de interés evaluar si la fabricación de objetos de mayor tamaño influyó en la adquisición o procesamiento del oro en tales casos, dado que requerían mayor o más materia prima.
Y curiosamente encontramos una firma composicional de nuevo de muy alta variabilidad para objetos pequeños en nuestro conjunto de datos, como se ve en este gráfico, con el volumen de los artefactos en el eje X y las composiciones en el eje Y. Y además surgió un patrón donde las firmas composicionales de los objetos más grandes convergen hacia el promedio de toda la variabilidad de las composiciones y también tenemos una variabilidad total mucho más reducida hacia los volúmenes altos. Y el modelado computacional también reveló que este es un patrón robusto en términos probabilísticos. El gráfico en el centro muestra la línea de regresión para la proporción predicha de plata en el oro entre medio, donde se pueden ver que las predicciones de promedio son bastante similares para todos los tamaños de los objetos. Y el diagrama en la derecha en su turno muestran cómo cambian las desviaciones estándares según el predictor de volumen. Entonces pueden ver cómo hay una significativa reducción en el desviación estándar como su función, desde aproximadamente 10% en peso hasta menos que 5% en peso en los objetos más grandes. Y en general estas firmas composicionales podrían sugerir que cuando se tenían que fabricar figuras votivas más grandes, estos se elaboraban a partir de oro que representaba una mezcla de todos los depósitos geológicos desde los cuales se importaba oro a la región Muisca, como son representados en los objetos pequeños. Ahora, la siguiente pregunta era por qué tenemos estas firmas mezcladas, porque a menudo en la arqueometalurgia se consideran indicativas de que el metal se recicló a partir de objetos metálicos previamente fabricados, pero considerando la naturaleza de las piezas metálicas votivas, que eran ofrendas religiosas depositadas poco después de su producción en lugares sagrados, la explanación del reciclaje no parece tan probable. Además, parece aún menos probable cuando consideramos que los procesos de transformación eran importantes en esta región. Por ejemplo, en términos de convertir la cera al objeto final, etc. Y para concluir, parece poco probable que el oro utilizado en estas ofrendas votivas fuera visto como una materia prima que simplemente podía reutilizarse y reciclarse para hacer nuevas ofrendas. Más bien, lo que proponemos, considerando las firmas de dilución, los trabajos arqueométricos previos sobre los conjuntos, las fuentes etnohistóricas y la importancia simbólica de transformar materias primas en objetos deteriorados, es que es más probable que la mezcla del oro haya tenido lugar poco antes de la fabricación de estas ofrendas a partir de esferos de oro nativo o pequeños lingotes de oro. Y la cita etnohistórica del siglo XVI en esta diapositiva también muestra que, de hecho, cuando las personas se trasladaban a otras comunidades para festividades, era costumbre llevar consigo un regalo con una pequeña esfera de oro que podría soportar esta hipótesis. Entonces, para concluir, los resultados sugieren una gran cantidad de movimientos intrarregionales de oro obtenido de diversas fuentes distantes, en particular en el caso de las figuras votivas, mientras que la menor variabilidad en los adornos podría indicar una mayor regulación en las redes de intercambio o en su procesamiento para fabricación. Asimismo, sugerimos que las firmas composicionales de las figuras votivas grandes podrían ser el resultado de múltiples contribuciones de oro realizados por diferentes personas que se reunían
en un mismo lugar para celebrar festividades. Y finalmente proponemos que al ser intercambiado en mercados y festividades y posteriormente transformado en ofrendas votivas, el oro adquirió un valor dentro de la esfera de lo conocido, más allá de su estatus exótico, que es lo que a menudo recibe la más atención en las discusiones arqueológicas. Y por final, en muchas aplicaciones arqueológicas, por supuesto, queremos considerar múltiples componentes de composición al mismo tiempo, como los 3 elementos de aleación presentes en la orfebrería muska, y por ello ahora estoy trabajando en modelos computacionales que nos permiten modelar múltiples componentes de manera simultánea. Entonces, con esto quiero terminar mi presentación y muchas gracias.